Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Que nos dice de la siguiente manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oramos. Padre, nos presentamos delante de ti, incapacitado de comunicar tu palabra sin que tú nos ayude antes. Por eso te rogamos, Señor, que uses mi vida, Señor, para comunicar lo que tú quieres decir. Padre, pero también te ruego por esta tu iglesia. Te ruego, Señor, que tú abras sus oídos espirituales para escucharte a ti, Señor, y no a mí. Te ruego, Señor, que trabajes en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que me asista y que asistas a mis hermanos. Y eso lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse, ponerse cómodo. Dios les bendiga, hermano. Como ustedes sabrán, estamos en el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, nuestra segunda carta. Y ya estamos llegando a la recta final. Ya estamos llegando al final de esta preciosa carta. Una carta llena de exhortaciones, como hemos visto durante todo este tiempo. Una carta llena de exhortaciones, pero específica, a personas específicas, a los falsos maestros, pero también exhortaciones directas al cristiano, en cual Pedro nos exhorta. Hemos estado considerando varios temas durante todo este tiempo, pero predominante, obviamente, lo que Pedro nos mostró es el carácter de los falsos maestros, ustedes recordarán. Pero también nos habló acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habló acerca del juicio que Él va a traer a estos falsos maestros. Pero hermano, mi preocupación es que todo este tiempo en que nosotros hemos estado expuestos a la palabra de Dios, a esta segunda carta, y compartiremos con todos los predicadores este pensamiento. Nosotros siempre oramos por ustedes. Llevamos mucho tiempo orando por la iglesia. Oramos para que Dios use nuestra vida para transmitir de la manera más fiel que podemos lo que Dios quiere decir en su palabra. Pero me temo, hermano, que o es un temor de que nosotros hemos estado exponiendo esta carta y quizás algunos de nosotros hemos estado indiferentes a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos ha dejado escrito, lo que hemos estado predicando. Y rogamos, Señor, a Dios que esto no haya sido así. Rogamos que en este tiempo usted pudiera haber crecido en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, a ser expuesto durante todo este tiempo a esta segunda carta. El estar expuesto a la palabra de Dios trae cambio, o por lo menos eso nos dice el Salmo 119, 130. Si lo quiere leer ahí conmigo, es un salmo que es muy precioso y si alguno es detallista, es un salmo que siempre cito en mis predicaciones. Dice de la siguiente manera: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si eso no ha estado pasando durante todo este tiempo
que hemos estado predicando la carta de Segunda de Pedro, hermano, hemos fracasado como predicadores. Hemos fracasado. No porque la palabra no tenga poder, sino porque ha sido indiferente a lo que Dios ha dejado establecido en ella. Y hoy, como dije en un principio, estamos terminando esta carta y vamos a ver dos exhortaciones que hace el apóstol Pedro. Hoy entramos en una de estas dos exhortaciones. Hoy entramos en una de las últimas exhortaciones que hace el apóstol Pedro, pero también una de las últimas características que él nos muestra acerca de los falsos maestros, características que hemos venido viendo hace varios sermones atrás. Y como suelo tener de costumbre hacerlos por punto, hoy lo voy a volver a hacer de la misma manera y lo vamos a ver en dos secciones, en dos puntos. La exhortación a hacer algo mientras Dios es paciente. Y la segunda parte es la característica más clara de un falso maestro. Y miramos ahí nuestro primer punto, la exhortación a hacer algo mientras Dios es paciente. Nuestro versículo 15 del capítulo 3 de Segunda de Pedro nos dice de la siguiente manera, parte A: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El apóstol Pedro, ya nos habló acerca de la paciencia de nuestro Señor en versículos anteriores. Los falsos maestros se burlaban, ustedes recordarán, de la segunda venida del Señor, de lo que Dios había prometido. Ellos decían que Dios se había olvidado, que Dios no iba a venir. Obviamente que eso implicaba vivir las vidas como ellos estaban viviendo, vidas libertinas, volcado al pecado, sin rendirle cuenta a nadie. Ellos decían, la venida del Señor se había tardado y por lo tanto Dios no vendrá, Dios no va a venir, Dios está tardando. Pero eso implica una cosa, eso implica llamarle a Dios mentiroso, que es algo terrible que una persona puede hacer, llamarle a Dios mentiroso. Esto no es así, hermano. Dios cumple su promesa. Dios no es como nosotros, que hoy prometemos algo y mañana no lo cumplimos. Ustedes piensen esto, si fuera Dios de esta manera, como nosotros, piensen. De ninguna manera Dios no es igual que nosotros. Dios trasciende todas las cosas. Dios es distinto. Dios habla la verdad. Él es veraz. Él es la verdad. Él es distinto a nosotros. De esto, hermanos, nosotros debemos estar seguros de nuestro Dios. Si Dios hizo una promesa en su palabra, Él la va a cumplir. Él es fiel en lo que ha prometido. Eso tiene que traer paz, tiene que traer esperanza a nuestros corazones, a nuestra vida, a pesar de la circunstancia donde nos encontremos, a pesar de cómo nos encontremos. Dios es fiel. Y la promesa a la cual Pedro está haciendo referencia, obviamente, es la venida del Señor, el regreso del Señor. Pero también tenemos exhortaciones al considerar la venida del Señor, que lo hemos visto la semana pasada con nuestro hermano Nazareno. Estar preparado a la luz de ese inminente regreso, santificando nuestras vidas para reencontrarnos con el eterno Salvador, con nuestro Señor. Implica vivir una vida santa y agradable a Él, pensando en el regreso de nuestro Señor. Lo que los falsos maestros estaban llamando tardanza, ellos estaban diciendo el Señor se tarda. Bueno, Pedro nos dice que Dios lo llama paciencia, la paciencia del Señor. Ahí en el capítulo 3, versículo 9, unos versículos anteriores, nos dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con los suyos.
Dios es paciente. Él quiere que vengan a Él en arrepentimiento, en fe salvadora, que se abracen al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que respondan al llamado de dejarlo todo para alcanzarle a Él, para obtener esa perla de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo. Él es paciente. Dios es paciente. No retarda su promesa. Él va a cumplir lo que ha prometido. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y el sentido que está dando Pedro en este pasaje es que mientras la paciencia de Dios está, tú tienes que hacer algo. Este es un llamado no para un inconverso, sino para un cristiano. Tú tienes que hacer algo, nos dice Pedro. Tienes que perseguir la salvación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que tengo que perseguir la salvación? No es que yo ya me arrepentí, fui salvo y no tengo que hacer nada más. Todo lo contrario. Tú debes ocuparte. Tú tienes que perseguir la salvación. Esto no significa que la salvación está en tus manos. Esto no significa que de ti depende la salvación. Nuestra salvación está en las manos de nuestro Dios, de aquel que nos salvó. Es su obra. Pero sí significa llevar vidas santas. Sí significa mostrar y manifestar un vivo testimonio de haber sido salvado por Dios. No con el interés de demostrarlo o hacerte ver, sino de regocijarte en vivir una vida plena de un creyente que ha nacido de nuevo, de un verdadero cristiano. Perseguir la salvación es el llamado a trascender en este mundo, en nuestra sociedad, como sal y luz. Mientras Dios es paciente, mientras estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, nosotros como cristianos reafirmamos nuestra salvación, perseguimos nuestra salvación. Y esto es algo que Pedro también ya había enseñado, no es algo nuevo. Lo enseñó en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, que nos dice así, y esto no es algo nuevo, ¿no? En su primera carta él habla acerca de esta salvación, y si lo quiere ahí acompañarme o si no se los leo. Que soy guardado, dice el apóstol Pedro en su primera carta, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Obviamente la obra de Dios va a ser completa, pero en el cielo. La obra de salvación va a ser completa en el cielo, cuando Dios nos dé ese cuerpo glorificado y estemos con Él. Ahí se va a terminar la obra de salvación. Debes perseguir, debes trabajar en tu salvación. Los falsos maestros consideraban la demora como una señal de tardanza o de lentitud de parte de Dios. Y ellos concluyen, bueno, como Dios no viene, entonces no va a haber juicio. Dios no vendrá. Pero nosotros debemos considerar, a la luz de lo que Pedro nos dice, a la luz de lo que las Escrituras nos revelan, que la aparente demora es una oportunidad para perseguir la salvación. Y eso implica alcanzar a otros con el Evangelio. Tú tienes que hacer algo mientras Dios es paciente. No puedes quedarte callado, no puedes ser indiferente viendo a las personas cómo se están revolcando en su pecado. Tú no puedes ser apático con ellos. Tú no puedes hacer la vista gorda, por así decirlo, con personas que conoces, con personas que tú te relacionas, que están alejados del Señor. Tú tienes que hacer algo. Y tú que eres cristiano, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y no estás haciendo nada al respecto. Estás siendo indiferente con los que te rodean. Tú estás ocupado en otras cosas, en tus negocios, en tus planes, pensando en tus vacaciones de invierno.
sin darte cuenta que este tiempo es la paciencia del Señor. Este es el tiempo donde Dios está siendo paciente y donde quiere que vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y estás ignorando que Dios está reteniendo con su paciencia su juicio y su ira. Los estás ignorando. Pero el día del Señor vendrá, nos dice el apóstol Pedro. Y ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. Ya no habrá. Dios es paciente, pero esa paciencia se terminará. Cuando Dios hace una obra de salvación en tu vida, en nuestra vida, en ese mismo instante Dios deposita algo en nuestra cuenta. Ahora tú eres el destinatario del regalo gratuito de la salvación, pero se te demanda dárselo a otros. Mientras te niegues a hablar en tu trabajo, mientras te niegues a hablar de Cristo en tu colegio, mientras te niegues a hablar de Cristo con los vecinos, tú estás en deuda con las personas. Porque Dios te ha dado el Evangelio para dárselo a otro, para compartirlo. Habla, predica, haz todo lo necesario, todo lo que puedas hacer para hacerle conocer a Cristo, a nuestro Señor. Se nos ha dado el Evangelio para dárselo a otros, no para guardarlo. Y recuerden, este es el tiempo de la paciencia del Señor. Y tú, como cristiano, tienes que hacer algo. Continuamos con nuestro texto. Estaremos viendo y considerando el otro punto, la característica más clara, más evidente de un falso maestro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Notamos en este pasaje que más allá de la diferencia que había tenido el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, usted recordará, más allá de esa corrección que recibe Pedro en Antioquía, en la que Pablo le reprocha, por así decirlo, porque Pedro se desliza en las presiones del judaísmo de no comer con los cristianos gentiles. Eso ha quedado registrado en Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Lo leemos, esta situación. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, de los de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Más allá de esta corrección, que incluso el apóstol Pablo la deja registrada, la registra, más allá, Pedro no le guarda rencor. Es más, él le dice
nuestro amado hermano Pablo. Nuestro amado hermano Pablo. ¿Qué te dice eso de ti? Cuando alguien te corrige, cuando te dicen, mira hermano, lo que estás haciendo está mal. Mira hermano, considera esta situación en tu vida. ¿Qué te dice eso de ti cuando recibes corrección de tu pastor? ¿Qué dice eso de ti? Ahí nomás nos enojamos. Hablamos mal del que nos corrige, murmuramos. Incluso hasta faltamos a los cultos. ¿Por qué? Porque te enojaste, porque te han corregido. Y el apóstol Pedro nos dice, nuestro amado hermano Pablo. Así debería ser nuestra reacción. Y esta es un área en la cual cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Quien les habla, primeramente. Dios tiene que tratar en nuestros corazones, hacernos más parecidos a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer, hacernos más parecidos a Cristo. Y Dios usa las correcciones para formar a su Hijo en nosotros. Que Dios nos haga sabio, hermano, en esto. Seguimos con nuestro texto. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Sin duda alguna, Pedro está acá reconociendo que Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Que esa sabiduría que él tenía le había sido otorgada por Dios. Dios le había capacitado y él escribía de parte de Dios. Y hay una cosa que remarcar. Lo que está haciendo Pedro es apoyar sus enseñanzas con las enseñanzas del apóstol Pablo. Aparentemente en este tiempo la audiencia a la que Pedro está escribiendo ya tenían varias de las cartas paulinas. O por lo menos tenían un panorama de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Dice Pedro que el apóstol Pablo ya habló, ya escribió de estas cosas en casi todas sus epístolas. Lo que él está enseñando, lo que Pedro está mostrándole, el apóstol Pablo ya lo dio, ya lo hizo. Lo que yo estoy enseñando, en otras palabras, en lo que quiero que ustedes mediten y presten atención, es lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, es lo mismo. Obviamente que el Espíritu Santo no se contradice. No es algo distinto. No estoy trayendo doctrinas nuevas. Es lo mismo que enseñó nuestro hermano Pablo. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa enseñó Pedro que están en casi todas las epístolas del apóstol Pablo? Bueno, podría ser acerca de la venida del Señor, de la escatología, de los hechos futuros. También podría ser acerca de la paciencia de nuestro Señor. Estas dos posibilidades tienen mucho que ver con el contexto de nuestra carta y es la que más nos inclinamos, por lo menos yo. Los falsos maestros estaban negando la venida del Señor y estaban viviendo sus vidas libertinas en el tiempo de la paciencia del Señor. Probablemente sean estas dos cosas en las que encontramos en la epístola del apóstol Pablo. Nos dice Pedro que entre esas cosas hay algunas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y acá vemos la última característica del falso maestro. Él no tiene temor de Dios en decir algo que la Biblia no dice, en afirmar algo que la Biblia no afirma. No hay temor en ellos. Y Pedro lo describe como indoctos e inconstantes. Miremos estas dos palabras por separado. Un indocto es una persona ignorante, una persona que es falta de escolaridad, una persona que no está instruida
en la palabra de Dios, que no está siendo discipulada en la palabra de Dios. Ahora entendemos por qué existen los maestros en la iglesia. Ahora entendemos por qué Dios dotó a la iglesia con maestros, para que nos guíen al conocimiento de la palabra de Dios. Estos falsos maestros son indoctos y no solo eso, son inconstantes, nos dice Pedro. Esto es una persona poco sólida, una persona inestable. Hoy me levanto bien, al rato estoy mal. Hoy creo una cosa, al rato creo otra. Hoy pienso una cosa y dentro de un rato pienso distinto. Soy un inconstante. Y así toda nuestra vida. Y así toda la vida del falso maestro. Este es el carácter. Y estas dos palabras lo describen. Pero Pedro no solamente nos dice cómo son, sino que nos dice qué es lo que hacen ellos. Y eso es lo más terrible. Y eso es una descripción en la que Pedro nos hace, que dice que los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo, otra cosa que notar acá es que Pedro está poniendo los escritos del apóstol Pablo al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Cada vez que nosotros leemos escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y lo que Pedro nos dice es que los escritos de Pablo, en lo que él se está apoyando, en cosas que Pablo ya había enseñado, son autoritativos, de igual manera que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él ha sido inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dotado con esa sabiduría que viene de lo alto. Y los falsos maestros están torciendo la palabra de Dios. Y la idea de torcer es cambiar el significado con el fin o con la intención de engañar a alguien. Y este, hermano, es el pecado de torcer la Biblia, el pecado de torcer las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de la exposición de la palabra de Dios, cuando se trata de poder enseñar a otros algún texto de la palabra. Mucho cuidado, mucho temor. Surge una pregunta. Torcer la palabra, torcer las escrituras, conscientemente o inconscientemente, ¿lleva a la perdición? Pedro nos dice que sí. La respuesta es sí. El pecado de la apostasía consiste en torcer la palabra de Dios, cambiar el significado, diciendo algo que Dios nunca dijo, que Dios nunca tuvo la intención de decir eso. Y esta es el área donde vemos que Satanás hoy está trabajando, activamente trabajando para desacreditar la autoridad de las Escrituras, activamente para traer a la iglesia, para introducir a la iglesia doctrinas de demonio, doctrinas que han salido del pensamiento de Satanás. Esta es el área en la que él está trabajando. Hoy buscando justificar sus propias conveniencias y malos deseos, cristianos e incluso líderes de iglesias dicen: ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, ninguno de nosotros. Este pensamiento relativista se ha introducido en las iglesias de hoy, en la mayoría, tristemente. ¿Como excusa para qué? Como excusa para pervertir las demandas de Dios para el cristiano, para pervertir doctrinas fundamentales que necesitamos. Ninguno de nosotros tiene la verdad. Y el argumento dice: pues como nadie tiene la verdad absoluta, entonces la Biblia no es suficiente como base de fe. Y por ende se necesita otra fuente, variaciones, modificaciones, ponerla a nuestra cultura, ponerla a nuestros tiempos.
Un día tuve la oportunidad de hablar con una persona que iba a cierta iglesia y me interesé en preguntarle cómo era la predicación en su iglesia y me narraba de la siguiente manera. Leemos un versículo, se cierra la Biblia, literalmente, hermano. Lo que estoy contando es de la misma manera que me lo contaron. Se lee un versículo y después el pastor cierra la Biblia y te habla de cosas cotidianas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Se ha introducido este pensamiento dentro de la iglesia. Están abrazando este pensamiento en las iglesias de hoy. Esto es totalmente falso, hermano. Imagine si nadie tiene la verdad. Imagine usted si la Biblia no nos basta, si la Biblia no es suficiente, si la Biblia no es la que nos guía al camino del cielo. Imagine, viva el pecado, viva el libertinaje, viva el homosexualismo en las iglesias, viva. No, hermano, no, amados hermanos. El cristiano sí tiene la verdad absoluta. El cristiano sí tiene la verdad absoluta. Siempre y cuando te mantengas predicando y enseñando la palabra de Dios, sin torcerla, sin quitarle absolutamente nada, sin añadirle a ella nada, porque ella es suficiente, sin adulterarla, sin traerla a nuestra cultura. La palabra de Dios se constituye en una verdad absoluta y tú la tienes, está en tus manos. Dios ha engrandecido, dice el Salmo, su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra están al mismo nivel. Su palabra es suficiente. No habrá jamás ningún libro como la Biblia. No habrá jamás ningún libro que pueda llegar hasta tus tuétanos, que pueda discernir tus pensamientos. No habrá ningún libro como este, que te haga doblar las rodillas, que te haga humillarte delante de Dios, para que reconozca que estás perdido sin Cristo. No habrá ningún libro como las Escrituras. Ella es suficiente y en ella encontramos todo lo que necesitamos. Pero los que tuercen las Escrituras no quedarán impunes. Dios ha de traer juicio. Dios condenará y Dios no perdonará al que tuerce las Escrituras. Porque el que lo hace, dice Pedro, lo hace para su propia perdición. Terminando ya, voy a leer una cita de Juan Calvino que nos dice de la siguiente manera: los falsos maestros que no valoran la santidad de las Escrituras y que tergiversan su verdadero significado se alzan hacia su propia destrucción. Finalmente tendrán que enfrentarse un día con Dios, quien se ha revelado en su palabra y quien usa la Escritura, la Biblia, contra sus adversarios para destrucción. Hoy se ha dejado de abrazar ese principio que los reformadores levantaron, sola Escritura, y nos hemos vuelto la espalda a Dios y se ha llenado la iglesia con falsas doctrinas, torciéndola, diciendo algo que Dios nunca dijo, y eso es terrible, hermano. Hemos sido llamados a través de las exhortaciones que hace Pedro a trazar la palabra de Dios correctamente. Y no piense que eso es para alguien que se para detrás de un púlpito. No piense, hermano, eso, porque no es así. Estamos llamados a trazar la palabra de Dios, a conocer las Escrituras, a excavar en ella y extraer lo que Dios tiene preparado para nuestra vida diaria, para nuestra vida práctica, cada día. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque en ti mora el Espíritu Santo.
En ti mora aquel que ha inspirado esa Biblia, la Escritura, y Él te puede llevar a conocer las Escrituras. Pero también has sido llamado a predicar el Evangelio mientras Dios es paciente, mientras estamos en la paciencia del Señor. Recuerda que en ti ha sido depositado el mensaje del Evangelio, pero no es para que te quedes callado, ni para que ignores a lo de alrededor, sino para que lo comuniques. Dios puede salvar a las personas, pero si tú cierras la boca, si tú no compartes el Evangelio, esas personas nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Oramos, hermano. Querido Dios, te pedimos perdón si hemos dicho algo que tú nunca